Good morning, good afternoon, good Buenos evening. días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que se nos estén uniendo. So, my name is Will Mi McDermott. nombre es I'm Will the McDermott coordinator y yo soy el of coordinador de proyectos en TICAF. ¿Cuál es él? Es el moderating Centro de Ginebra para la seguridad del sector y gobernanza. Es un placer para mí darles a todos una bienvenida cálida a nuestros eventos sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil para contribuir a las sociedades justas y pacíficas. En este panel vamos a discutir cómo las CSOs han podido desarrollar el ODS 16 y cuáles son los retos y las oportunidades que existen para que las CSOs contribuyan a la implementación y el monitoreo de la Agenda 2030. También me gustaría decirles que este webinar está siendo grabado y que después se va a subir online. Si ustedes se pierden cualquier punto, siempre pueden volver a consultarlo después. Otra cosa es que hay interpretación en español que está siendo provista en este evento. Hay algunos ponentes que van a presentar en español también, así que por favor seleccionen el lenguaje en el cual desean escuchar al evento el día de hoy, sea inglés o español. Eso lo pueden hacer en la parte inferior de su pantalla. Hay un botón que dice interpretación. Denle clic a eso y luego denle clic a español o inglés para que el resto del evento lo escuchen en el lenguaje preferido. Entonces, muchas gracias a todos por unírsenos el día de hoy. También quiero agradecerle a la misión de Costa Rica, a las Naciones Unidas por ser coanfitriones de este evento en el HLPF, así como el Ministerio de nuestro país, el cual es un proyecto mayor que DICAF está haciendo dentro del sector de gobernanza y seguridad, según la ODS 16. Ahora pasamos al embajador Rodrigo Carazo, el representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas, para sus palabras de bienvenida. Ahora la palabra es suya, embajador. Thank you very much. And Muchas gracias. Y si me permiten, por 10 o 15 segundos voy a intentar cambiar a español, a pesar del hecho que mis palabras están escritas en inglés. Pero para poder utilizar la traducción, ¿no? La interpretación, quizás podemos intentarlo ahora, si me permiten. bueno, a ver si puedo hablar en español. Indíquenme si las traductoras, si ello es posible. Gracias. ¿No? Yes, we can hear perfectly well. Thank you. Sí, sí lo escuchamos bien, embajador. Continue in Spanish. Muchas gracias. En realidad es un gran honor para Costa Rica trabajar nuevamente con el DICAF, el Centro de Ginebra para la gobernanza del sector de la seguridad, y nuevamente dar nuestra bienvenida a los panelistas y a los participantes que vienen a esta discusión que celebramos para determinar y mostrar por qué es que la sociedad civil es fundamental en la contribución para sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Bienvenidos representantes de México, de Filipinas y de África del Sur, que van a presentar sus contribuciones en ese sentido. Indudablemente, una de las primeras más importantes medidas sobre la salud de una democracia es la solidez de su sociedad civil. En tanto esa sociedad civil sea más diversa, más vibrante, más fuerte será la economía y el orden, la ley y el orden y el funcionamiento de esa democracia. Esta es una realidad que mi país, Costa Rica, ha considerado siempre como algo fundamental, algo que es parte del contrato social, y hemos buscado ponerlo en práctica. Por supuesto, con dificultades, con limitaciones, y siempre considerando que es a través de ella que se proclama el derecho de todos, de todas las personas en la sociedad, a participar en
los quehaceres de la sociedad, a participar en los procesos de toma de decisión, a vigilar el funcionamiento del sector público, de la acción pública, a plantear demandas, a plantear solicitudes, gestiones ante el sector público y, por supuesto, a participar de manera voluntaria, de manera gratuita en muchos trabajos que corresponden al sector público. Son funciones que en Costa Rica se confían en muchas ocasiones a los ciudadanos, a las ciudadanas, de manera que pueda obtenerse la mejor gobernanza posible para toda la sociedad. La pandemia del COVID-19 pues, ha sentado un impacto precedente en muchos países, en muchas instituciones, en las comunidades y en los individuos, y todos ya lo sabemos, se ha afectado el avance en la consecución y la aserción de los derechos humanos y del desarrollo sostenible. Y se existe entonces una gran presión traída por esta pandemia al trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos, incluyendo la necesidad que se tiene desde la sociedad civil de adaptarse a esta nueva realidad, en donde, como esta mañana, es a través de medios digitales y a través de distanciamiento social como se mantienen muchas de las relaciones humanas. La pandemia también ha puesto de manifiesto y ha agravado inequidades que existen entre los países, por los que la acción del Estado es cada vez más urgente, es cada vez más necesaria para proteger a las personas más vulnerables y para precisamente orientar sus esfuerzos a cerrar las brechas preexistentes y que van ampliándose lamentablemente. Es, por lo tanto, cada vez más urgente generar la participación de todas las personas dentro de la sociedad para que podamos todos juntos diseñar, hacer funcionar instituciones públicas cada vez más responsables, cada vez más inclusivas, llamándolas permanentemente a procesos de rendición de cuentas a la sociedad como un todo. Lo que tenemos por delante requiere que todas las sociedades, todos los países, mi país en particular, renovemos nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Particularmente creemos nosotros a través de la óptica del ODS 16, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, y a través de una orientación cada vez más fuerte, cada vez más sólida hacia el gobierno democrático, hacia el gobierno funcional y hacia la primacía de la norma, de las normas y del derecho. No podemos permitir que esta crisis que presenta tantas facetas críticas y que afectan tanto los derechos de las personas a su bienestar, vayan también a causar, como parece que lo están haciendo en ciertos países, crisis de gobernanza y crisis de confianza en el sector público. Tenemos en este momento una oportunidad única para poder hacer una reconstrucción que utilice la Agenda 2030 como el norte y que pueda galvanizar, que pueda consolidar el compromiso de no dejar a nadie atrás y que eso lo hagamos a través de procesos de inclusión, de procesos de partenariado. Es la ocasión, creemos nosotros, de darle voz, de darle papel, de darle inclusive la responsabilidad a los jóvenes, a las mujeres, a las personas
más vulnerables para que sí podamos lograr la construcción de un liderazgo político y de un consenso social que efectivamente pueda trabajar dentro de las sociedades para generar esos objetivos del desarrollo sostenible. Costa Rica ha optado por una respuesta que genere cada vez más voces de la sociedad en los procesos de toma de decisiones. Incluimos a la sociedad civil en los procesos relacionados a la definición de medidas de protección social, de empoderamiento de mujeres, de equidad de género, de protección de las personas inmigrantes y de las personas refugiadas. Involucramos cada vez más a la población en los procesos de toma de decisión en el campo ambiental y con eso logramos tener decisiones y resultados que consideramos son cada vez mejor sustentados y más balanceados. Pero también estamos trabajando en respuestas que generen el interés necesario, el interés fundamental en la satisfacción de los derechos humanos, en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la justicia y en la inclusión, como base todo eso de los esfuerzos de un país. Para lograr esa sociedad pacífica que tanto anhelamos en Costa Rica y en todo el mundo, estamos tratando intensamente de reducir las múltiples categorías de violencia que existe, inclusive la violencia contra los niños, la violencia basada en el género. Estamos decididos a promover una cultura de paz en la que participen las comunidades desde las bases, porque creemos que para llegar a tener sociedades justas es necesario invertir, es necesario generar lo que llamamos en Costa Rica, casas de la justicia, en la cual en las cuales los líderes de las comunidades participan en procesos de resolución alterna de conflictos a través de la mediación, del diálogo abierto y de la provisión de algunos de esos servicios sociales básicos. Trabajamos en inversión para adaptar servicios públicos de manera que puedan servir en este momento para proteger a las poblaciones más vulnerables, incluyendo las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, también para apoyar a los pequeños y medianos empresarios, a las mujeres jefas de hogares, que son como tales también pequeñas empresarias, y también en lograr confrontar la brecha digital con prioridad particular en los niños, reconociendo que la conectividad es un derecho fundamental del siglo XIX, en el cual todos tienen la posibilidad y el derecho, valga la redundancia, de disfrutarlo de manera homogénea. La sociedad civil en Costa Rica es finalmente un actor indispensable en la construcción de un urgente contrato social que requiere nuestro país y en nuestra democracia. La discusión que hoy tendremos en esta sesión es una demostración de cómo esa sociedad civil puede traer a el sector público, a la sociedad en su totalidad, en su generalidad, la experiencia, el conocimiento del terreno y sobre todo la ambición que se requiere para estos esfuerzos de recuperación. El Foro Político de Alto Nivel del año 2021 nos da ese espacio para traer a la diversidad de actores y contribuir a una acción multilateral que busque precisamente una recuperación igualitaria, justa, una recuperación verde, tanto a nivel internacional como a nivel nacional.
Muchísimas gracias por participar en esta interesante discusión y gracias a los organizadores nuevamente. Cambio. Thank you, Ambassador Carrazzo, for those remarks. Muchas gracias, embajador Carrazo, por esas palabras y también por ser un socio en quien confiamos tanto en DICAF desde la HLPF. Creo que este es nuestro tercer evento consecutivo in situ con Costa Rica, así que muchas gracias de nuevo, embajador Carrazo. Ahora continuamos con nuestro siguiente ponente, el embajador Thomas Gerber, director de DICAF. Embajador Gerber, la palabra es suya. Muchas gracias. Damas y caballeros, a todos les doy una muy cálida bienvenida. En primer lugar, me gustaría agradecerle al embajador Carrazo de la Misión Permanente de Costa Rica y a su personal por su asistencia increíble en posibilitar este evento. También quiero agradecerle al ministro de Asuntos Exteriores por todo su apoyo, tanto financiero como demás, en nuestros propósitos. Seems we lost Ambassador Gerber. Parece que perdimos al embajador Gerber. I'm sorry to interrupt. Ah, no. Yo soy el director de DICAF. We can hear you again, Thomas. Please go Lo ahead. escuchamos, embajador. Continúe, por favor. Bueno, les decía, yo soy el director de TICAF, el Centro de Ginebra por la Gobernanza del Sector Seguridad. Estamos basados en Ginebra y trabajamos con más de 80 países a través del mundo. DICAF está dedicado en mejorar la seguridad de los estados y de las personas dentro de un marco de gobernanza democrática, Estado de Derecho y respeto por los derechos humanos. En DICAF firmemente creemos que una gobernanza del sector seguridad inclusiva y local es un pilar vital de la paz y el desarrollo sostenible. El año pasado comenzamos un proyecto de 3 años que generalmente es financiado por el Ministerio Holandés de Asuntos Internacionales, lo cual nos va a dar una mejor base de evidencia para entender cómo es que la gobernanza del sector seguridad y las reformas pueden contribuir a la ODS 16, la cual todos nosotros sabemos llama que tengamos sociedades más pacíficas e inclusivas. La Agenda 2030 enfatiza las interdependencias entre los varios objetivos y el ODS 16 a menudo se le refiere como un catalista para los demás objetivos. Hoy queremos explorar estos enlaces entre la ODS 16 y algunos de los otros objetivos a través del trabajo de 3 distintas organizaciones de la sociedad civil. En DICAF nosotros hemos visto cuán vital estas CSOs son y sirven como un canal importante a través del cual los ciudadanos pueden militar por y participar en el desarrollo de políticas públicas alrededor del sector seguridad. Mientras la gobernanza rinde cuentas a todos sus demás compromisos dentro del mismo sector. Esta reunión es de importancia crítica tanto a la reforma del sector gobernanza, así como la ODS 16. Lamentablemente no podemos estar todos juntos en Nueva York el día de hoy, pero a pesar de eso me alegra ver que a través de nuestra plataforma virtual podemos obtener una audiencia mucho más amplia y diversa que solo aquellos que pudieran haber ido a Nueva York. Y ya que tenemos una audiencia tan diversa, podemos tener una discusión más enriquecida, como la cual tendremos en un momento, la cual nos va a llevar a conclusiones importantes durante la porción de preguntas y respuestas de este evento. Me emociona mucho aprender más de nuestros panelistas distinguidos o sobre sus experiencias particulares en la creación de ambientes más pacíficos, justos e inclusivos. Muchas gracias. Gracias, embajador Gerber, por sus palabras. Claro, como usted dijo, Holanda también ha sido un socio de DICAF importante para la implementación de la ODS 16. Ahora le paso el micrófono a la señora Alex Hetz, del Departamento de Estabilización y Ayuda Humana del Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda. Muchas gracias. También quiero agradecerle a la Misión de Costa Rica, así como DICAF, por la organización de este evento. También gracias al embajador Carazo y al embajador Gerber por sus palabras de bienvenida. También me emociona mucho escuchar de la sociedad civil, así que solo diré unas cuantas
and so that we have ample palabras time. mañana, ya que tenemos mucho tiempo para escuchar de nuestros asociados. Claro, la Agenda 2030 para nuestro país le ofrece un potencial transformador increíble y estamos muy comprometidos a esta agenda y a sus objetivos. También reconocemos que la seguridad es un provisor crucial de la paz. La ODS 16 tiene un papel importantísimo en asegurar que esto suceda de una forma justa e inclusiva. En realidad me emociona mucho escuchar más que tiene que decir la sociedad civil al respecto. Aquí en nuestro país nosotros estamos muy interesados en trabajar en una perspectiva centrada en las personas. Y nosotros vemos que una perspectiva así sería central para nuestro enfoque y queremos apoyar desde los Países Bajos la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil, no solo como beneficiarios, sino como toma decisiones y como supervisores de la provisión de seguridad en nuestro país. Pienso que el embajador Carrasco ya ha hablado sobre la pandemia y sus efectos y comparto su análisis. La pandemia ha venido a agravar muchas inequidades en el mundo. Hay muchos grupos marginalizados que han sido todavía más marginalizados. Por lo tanto, es importante hoy en día, alrededor de este tema especialmente, incluir a los ciudadanos y a la sociedad civil en nuestras discusiones dentro de la gobernanza de nuestros sectores de seguridad. Para nosotros, otro meta nuestra es que intentemos llegar a una estabilidad legítima. A esto me refiero, a una estabilidad en la cual los ciudadanos se sientan representados y seguros sobre la base de un proceso inclusivo político que cree confianza entre el Estado y la población y donde la cohesión social entre los grupos sea fuerte. Nosotros sí creemos que todos deberíamos de apuntar hacia esta estabilidad legítima porque solo eso nos puede llevar a una paz duradera. Así que de nuevo, estoy muy emocionado de escuchar las palabras de la sociedad civil alrededor de estos conceptos, alrededor de la noción de una perspectiva centrada en las personas, en una estabilidad legítima. Y de nuevo, muchas gracias, DICAF y la misión de Costa Rica por organizar este evento. Gracias. Gracias, Lex, por sus palabras y de nuevo por su apoyo también. Ahora, sí, sin más a dar, me gustaría brevemente explicar algunas notas técnicas antes de empezar con la sustancia del evento y de escuchar a los representantes de la sociedad civil. Ya que este es un webinar Zoom, lamentablemente no nos podemos ver cara a cara, pero para sobreponernos a esto, nosotros los motivamos a utilizar el chat. He estado viendo que hay un poco de acción en el chat, pero por favor, usen el chat para comunicarse. Si saben de alguna publicación que quieran compartir o de algún otro recurso que podría ser relevante a la discusión, por favor, compártanlo en el chat. Cuando hagan eso, por favor, asegúrense de enviárselo a todos los panelistas para que todos los podamos ver. Y a través de los eventos también estaremos compartiendo una variedad de recursos y publicaciones. Si a alguien le gustaría leer más a profundidad en estos temas, entonces pueden hacerlo. Mientras los panelistas hablen, les mandaremos más recursos para que puedan investigar un poco más por su propia cuenta. Y también después del evento en sí, vamos a enviarles una grabación de este evento a todos, así como una lista de algunos de estos recursos que se envió por texto. Así que no se preocupe por estar copiando y pegando los archivos como se los enviamos, porque después se les enviarán. También, después de las palabras de cada panelista, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y para enviar sus preguntas para los panelistas, en la parte inferior de su pantalla hay un botón que dice Q&A o preguntas y respuestas. Ahí pueden poner sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, escríbanla a través de la porción de Q&A en vez del chat. Y también, si le dan clic a esa opción, verán otras preguntas que otros participantes están enviando para que puedan revisar qué otras preguntas interesantes han hecho las demás personas. Y cuando respondamos las preguntas, responderemos por orden de likes o por orden de me gusta. Así que denle me gusta a las preguntas de otras personas para que podamos responder esas preguntas primero.
Este evento se trata sobre cómo las CSO pueden contribuir al logro de la ODS 16, particularmente en em, las organizaciones de sociedad civil. Nosotros seguimos comprometidos a cumplir con la ODS 16 y muchos otros objetivos y como dijo el embajador Carrazo, a pesar del COVID-19, sigue siendo imperativo que nosotros hagamos lo mejor con nuestros esfuerzos durante los siguientes 9 años y que construyamos sinergias con otros objetivos. Estos entrelaces con otros objetivos es a lo que nos referimos como ODS 16 más. Y escucharemos a representantes de México, de las Filipinas y de África del Sur sobre cómo ellos contribuyen a la ODS 16 y por ende a la ODS 16 más. Ahora vamos con nuestro primer ponente del día. Nuestro primer ponente es Danae Peña del Centro de Colaboración Cívica en Ciudad de México. Danae está a cargo de coordinar el diseño y la implementación de los procesos participatorios de las políticas públicas, procesos multiestatales de diálogo y generar una agenda sostenible. Danae, la CCS dentro de poco va a publicar un reporte de la sociedad civil de México sobre sus esfuerzos para implementar sus compromisos en la ODS 16, enfocándose en el acuerdo Azcazú. Quizás puede explicar un poco más sobre su reporte y sobre los acuerdos de Azcazú y cómo eso enlaza la ODS 13 sobre cambio climático con la ODS 16 sobre una sociedad pacífica y justa e inclusiva. Así que, Danae, ahora el piso es suyo. Thank you, Will. Thank you for your question. Muchas gracias, Will. Gracias por su pregunta. Mi respuesta es en español y muchas gracias la invitación también a los organizadores del evento. Y ahora voy a compartir un poco más sobre lo que es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, porque se firmó en esa ciudad en Costa Rica, es el primer esfuerzo multilateral que considera de manera integral los asuntos ambientales y de derechos humanos en las regiones latinoamericana y caribeña. Este acuerdo entró en vigor el 22 de abril de 2021. Los derechos de acceso establecen un vínculo con los ODS 13, Acción por el Clima, y el ODS 16, que promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas, porque son derechos básicos para el funcionamiento de la democracia, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del Estado de Derecho. El acceso a la información permite conocer cómo y por qué se toman las decisiones, lo cual puede ayudar a reducir la corrupción y la conflictividad socioambiental en los territorios. El acceso a la participación permite garantizar que los procesos de toma de decisiones se lleven a cabo de manera inclusiva y representativa, tal como se mencionan en las metas del ODS 16. Sobre el acceso a la justicia, parte de estándares mínimos en materia administrativa, normativa y legislativa que fortalecen el Estado de Derecho y los países democráticos. Asimismo, uno de los elementos más importantes del acuerdo y que es innovador en esto es que busca que las personas defensoras del medio ambiente puedan realizar su labor sin ser violentadas o sin temor a ser reprimidas. Esto lo garantiza el artículo número 9 del acuerdo. Por ejemplo, en México, de acuerdo con la organización el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el 2020 ha sido uno de los años más violentos para las personas defensoras del medio ambiente, con 18 asesinatos, 65 ataques y 90 agresiones. El 2021 no ha sido distinto. Se ha posicionado también como el año más violento para personas defensoras. En lo que va de este año, se han asesinado 14 activistas indígenas que defienden el medio ambiente. Es por eso que dar el cumplimiento al acuerdo abre la oportunidad para que los estados partes se comprometan con la defensa de quienes protegen el medio ambiente a través de mecanismos de protección. Esto no solo ayudaría a crear un clima de seguridad y justicia que garantice sus vidas, sino también para que las personas se sientan en confianza de alzar la voz por el ambiente en la lucha contra el cambio climático y sociedades más justas. El acuerdo tiene un carácter jurídicamente vinculante
Esto obliga a los estados a tener responsabilidades y obligaciones para garantizar su cumplimiento. Es importante señalar que el acuerdo establece un piso común de derechos que deben cumplirse para coadyuvar el fortalecimiento de capacidades para hacer frente a los retos climáticos, ambientales y democráticos de nuestro tiempo. El mejor tiempo para actuar sigue siendo hoy. Muchas gracias, Will. Thank you very much, Danae, for that. Muchas gracias a usted, Denai, por esa presentación. Pienso que el Acuerdo Escazú en realidad es un ejemplo muy interesante de este tipo de entrelace entre la ODS 13 y la 16. Usted habla sobre cómo se intenta proteger el ambiente, sobre cómo se intenta proteger el ambiente a través de algunas de las herramientas dentro de la ODS 16, incluyendo la de acceso a información, participación y representación a los defensores del ambiente. Entonces, por eso pienso que es un ejemplo fantástico, el cual usted ha compartido con nosotros, sobre cómo estos entrelaces entre las distintas ODS se pueden ayudar a reforzar la una a la otra, ¿no? Así que muchas gracias por eso. Ahora vamos con nuestro siguiente ponente, es Teresita Quintos, que viene como una activista de paz de las Filipinas. Ella es una feminista también y ha trabajado con una variedad de ONGs y CSOs, así como el gobierno, y 2 veces ha servido como una asesora presidencial. Ella es una fundadora del Centro de Innovación, Transformación y Excelencia en Gobernanza, o Insight Gov, el cual busca reformas que fortalecen políticas democráticas y buena gobernanza. Ella también es la jefa de la coalición por mujeres en su país. Usted también hace poco contribuyó a un grupo sobre una respuesta feminista durante el COVID-19 y algunas de las recomendaciones en el capítulo que usted contribuyó se enfoca en algunas recomendaciones del sector seguridad y su gobernanza. ¿Puede compartir algunas de las mejores prácticas sobre cómo empoderar a las mujeres alrededor de este sector y cómo estos esfuerzos se entrelazan con la ODS 5, que tiene que ver con la igualdad de género, y con la ODS 16? Gracias, Will. De hecho, esta es uno de los mejores momentos para buscar mejores prácticas en las Filipinas. Y yo puedo mencionar algunas cuantas en nuestro último gobierno. Nosotros nos convertimos en uno de los primeros países en adoptar el plan de seguridad de la OPS. Necesito hablar también sobre el nivel sin precedentes de participación en los procesos de paz en este país. La sociedad civil ahora tiene algunos papeles importantes como negociadores de paz, como asesores legales para el gobierno, y esto cubre las provisiones de seguridad y de gobernanza para el nuevo gobierno, incluyendo el componente de justicia transitoria. Ahora, rápidamente me gustaría mencionar que algo rescatable para mí en la fase piloto de esta comisión fue la elección que tomaron varios miembros de nuestros paneles en tomar el compromiso para la asesoría adecuada de todos lados hacia nuestro país. Y esto incluyó también a la policía de las Filipinas. El ejército de las Filipinas también estuvo muy activo en la organización de la oficina del ejército de género, la cual se reporta al comandante general de nuestra milicia. Y me gustaría iluminar 3 buenas prácticas detrás de estos resultados. En primer lugar, le provee un espacio bastante seguro para todas las mujeres y hombres en uniforme para poder hablar sobre género. Segundo, pueden unirse a un cuerpo interagencial a donde pueden discutir con sus contrapartes y con agencias civiles. Y en tercer lugar, les permite a la sociedad civil también obtener
tener capacitaciones de género por parte de sus oficiales militares. Entonces, como ven, tienen un espacio seguro para hablar sobre temas relacionados al género, pueden establecer lazos con sus contrapartes civiles y pueden interactuar con la sociedad civil también. Estos factores, pienso yo, que trabajan muy bien para empujar a las mujeres dentro de la milicia a abrazar la agenda de paz y seguridad. Y aquí es a donde me detengo. Thanks very much, Jing, for that remark. Muchas gracias, Teresita, por esas palabras. Si puedo hacerle eco a algunas de las similitudes con la presentación de Denai, podría decir que las mujeres tienen, las mujeres, la paz y la seguridad son otro buen ejemplo de cómo construir estos puentes entre las distintas ODS. Unir la igualdad de género y la paz y la justicia, todo esto me parece increíble. Entonces, gracias por compartir ese ejemplo con nosotros y cómo se relaciona con las Filipinas. Ahora, nuestro tercer panelista es Luis Edwards. Luis es el director de programas e investigación en el Foro de Supervisión Civil Africana en Cape Town, en Sudáfrica. Ella es un abogado y pasó los últimos 12 años apoyando la implementación de los estándares continentales y legales de la labor policial en África. Luis, tu organización, NACTA, ha estado involucrada en trabajar con el sector de seguridad sobre sus compromisos con la ODS 16. Ya que la mayoría de las personas viven en ambientes urbanos, también se necesitan establecer ambientes pacíficos en ellos. Ahora, ¿puedes hablarnos un poco más sobre cómo es que el sector seguridad puede contribuir a la seguridad equitable y sustancial de todas las personas, incluyendo aquellos marginalizados? Sí, muchas gracias primero, Will, a ustedes y a todos en DICAF en la misión de Costa Rica por la oportunidad de compartirles mi perspectiva desde una Sudáfrica bastante tensa, a donde hay un despliegue militar autorizado a mitigar algunas protestas civiles. Ese desafío está en el corazón de lo que me gustaría discutir, porque fue la detención de nuestro expresidente Jacob Zuma, lo cual comenzó, o la raíz de estas protestas, las cuales incluyen peticiones de rendición de cuenta en nuestro sector seguridad, lo cual ha alimentado la violencia explosiva a través de nuestro país actual. El reto de asegurar que el sector seguridad pueda presentar más seguridad y más y más rendición de cuenta, se encuentra alrededor de lo cual nosotros llamamos una periferia urbana. La alza de estos asentamientos informales en nuestro país, a donde vemos que los métodos tradicionales policiales no están proveyendo seguridad equitable, se nos ocurre pensar en cosas que son en realidad enfoques bastante reactivos, bastante punitivos alrededor de la violencia, lo cual incluye encasillar a las personas en perfiles, lo cual es imposible. Y cómo esto puede cambiarse para poder dar un poco más de rendición de cuenta. Hay muchas publicaciones que ya compartimos en el chat con los participantes en este webinar que confirman que estas prácticas tradicionales policiales no están funcionando para llegar a la seguridad. Por muchas razones, en realidad resultan contraproductivas a esa meta dentro del contexto de la labor policial en la periferia urbana. Hay mínimos recursos asignados a la educación de los policías, las palabras de los civiles no están siendo escuchados o no están siendo priorizados por las policías. Esto arruina las confianza entre la policía y las comunidades y como vemos ahorita en Sudáfrica, puede llevar a una crisis de legitimidad del Estado policial. Para poder responder a esa falta de autoridad, necesitamos también responder a los problemas socioeconómicos y de seguridad. Viéndolo en términos de la intersección entre las ODS, la consecuencia es la siguiente. Si no estamos respondiendo a la seguridad urbana según la ODS 16 y todos los demás retos que yo menciono como la exclusión, la pobreza estructural y la discriminación, estamos en problemas porque todos estos son factores de riesgo que ya conocemos
conocemos y que conducen a violencia y el crimen. Si no lo respondemos, van a tener un impacto sobre la forma en la que podemos llevar a la ODS 16.1 o la 16.3 sobre el acceso a la justicia. Y eso es porque las personas más aisladas estructuralmente son los que más proclives están para estas inequidades. También una respuesta a la seguridad comunitaria podría ayudar con la ODS 16. Y la clave aquí es que no se trata solo del sector seguridad y de la policía. Esto no es solo un problema de ellos. También hay otras cosas involucradas como la salud, la educación, el desarrollo social que necesita trabajar y estar de forma compaginada. La policía debería de entender la dificultad de los problemas de seguridad en la periferia urbana y apreciar lo multisectorial que debería ser la respuesta. Y los gobiernos locales deberían ser involucrados para poder comenzar a responder a las áreas de resiliencia en la periferia urbana. Thanks, Luis. Touched on a lot of really good Muchas gracias, Luis. En realidad mencionaste muchos puntos importantes y nos dijiste cuál es la importancia de enlazar la seguridad urbana y las instituciones de paz o de seguridad de cada país. También hemos hablado sobre otros temas como reducir iniquidades, que es la ODS 10, ¿no? También la necesidad de una apreciación más amplia de cómo reducimos el crimen y cómo podemos proveer seguridad o sociedades más seguras a través de la reducción a la pobreza y otros objetivos en la agenda. También pienso que mencionaste varios otros puntos como este axioma, ¿no? Del que no podemos tener paz y seguridad sin desarrollo social y no podemos tener desarrollo sostenible sin paz y seguridad. Por lo tanto, al enlazar estos distintos conceptos, vemos que ellos se refuerzan mutuamente. No podemos solamente tener paz sin desarrollo sostenible o desarrollo sostenible sin paz. Se necesitan ambas juntas para contribuir al logro de ambas. Entonces, gracias. Nosotros ya les enviamos algunos recursos por el chat y aprecio el hecho de que otras personas también están tomando la oportunidad para compartirnos sus recursos o publicaciones. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a cambiar un poco nuestro enfoque y ahora nos enfocaremos en otro recurso que nosotros en DCAF hemos estado trabajando recientemente, el cual es publication we've done on looking at el lanzamiento de las revisiones nacionales voluntarias que fueron enviadas entre el 2016 y 2019. Hemos tenido bastantes revisiones voluntarias nacionales para ver cómo es que cada país mira las reformas de la gobernanza del sector seguridad y cómo estas se relacionan con la agenda. Entonces, ahora le paso el micrófono a mi colega Alex Preparier, que es el autor principal de este estudio y que hablará un poco al respecto. Así que, Alex, el piso es tuyo. Gracias. Como mencionaste dentro del contexto de la ODS 16, DCAP llevó a cabo un análisis de las revisiones voluntarias. Estas revisiones son una parte esencial del proceso de revisión de la Agenda 2030 que ayuda a la implementación de las ODS y que permite que se compartan experiencias entre los distintos estados para acelerar la implementación de la Agenda 2030. Como se identifica, este proceso fue bastante inclusivo, involucró a varias partes interesadas. Es en la HLPF se está recibiendo todos estos resultados y ahora hay bastantes países, 7 de ellos de hecho, que van a presentar sus resultados por primera vez alrededor de este tema. Nos van a dar una idea de los procesos llevados a cabo hacia la implementación de la ODS 16, alrededor de las políticas y medidas que se han tomado al respecto. En DCAP llevamos también un estudio del análisis de contenido y esquemático para ver qué es lo que nuestras distintas CSOs han hecho alrededor
alrededor de la ODS 16 y cómo ésta se ha relacionado a la gobernanza del sector seguridad y a sus reformas. Se van a presentar los principales hallazgos de este estudio y van a estar basadas en dos temas. Primero, en los actores de seguridad alrededor del tema y la otra es en las revisiones en sí. Entonces, primero vimos nosotros los actores de seguridad y descubrimos que había una variación considerable a través de las revisiones alrededor de qué tipo de actor de seguridad se refería a la población. Por ejemplo, descubrimos que a la policía se le reconocía mucho más que a cualquier otro actor de seguridad, a donde más del 70% de los participantes incluían su mención en sus encuestas. Nuestros encuentros también reiteran las acciones en la Agenda 2030 que dice que los desarrollos sostenibles no pueden llevarse a cabo sin un desarrollo sostenible para pro de la paz y la seguridad. También descubrimos que aunque el papel de los actores de seguridad en el programa está enlazado a la ODS 16, esto se extiende a otras áreas cruciales alrededor del espectro. El día de hoy también esto nos provee con algunos ejemplos excelentes de cómo el trabajo de todos los distintos participantes contribuye con estos entrelaces. Ahora, también nuestro estudio descubrió que solo un número limitado de participantes hicieron o utilizaron la terminología especializada alrededor del sector seguridad y de su gobernanza. De hecho, hasta descubrimos que solo un 5% de los participantes utilizaban la palabra reforma y que muy pocos de los demás se referían a ello de forma indirecta. 41%, sin embargo, de todos los participantes sí mencionaban las ODS. Nuestro reporte va a iluminar algunas de las acciones que fueron descubiertas para poder atacar la violencia contra las mujeres y los niños y también cómo mejorar las mejores prácticas de las labores policiales. También para poder asegurar la efectividad de las agencias de seguridad, deberían también de incluir más representación y más enfoque en poblaciones vulnerables, en mujeres y en niños. En general, nuestro reporte demuestra que hay cosas positivas. Más de 40% de los distintos participantes en las encuestas están de acuerdo que el rol de las policías y de sus instituciones a cargo de la paz están más visibles y se van a presentar nuestros primeros encuentros. Y yo los invito a todos a que lean nuestra publicación para más información, la cual les vamos a compartir en el chat. Este estudio, este reporte es parte de un programa, un proyecto más grande que enlaza a la ODS 16 con otras ODS y también incluye un estudio que intenta detectar cuáles son las normativas que podrían enlazar estos dos campos todavía más. Durante los siguientes meses vamos a publicar otros reportes un poco más prácticos al respecto, así que por favor manténganse al tanto de nuestro sitio web a donde van a encontrar estas publicaciones. Gracias. Muchas gracias, Alex, por esa presentación y a todos ustedes que están enviándonos estos recursos por el chat. Personalmente, también podría recomendar el reporte de la GPAC sobre cómo desarrollar revisiones voluntarias de la sociedad civil. Esa publicación ya se les compartió por el chat. En realidad todos estos son recursos muy útiles y vamos a estar compartiendo todo esto con ustedes. Vamos a hacer una compilación de todos los recursos que se han compartido en el chat y les enviaremos la lista a todos los participantes. Así que no se preocupen por estar copiando y pegando todos estos enlaces y publicaciones por el momento, porque se las vamos a enviar después. Entonces, muchas gracias, Alex, por esa presentación. En realidad, sí recomiendo que ustedes lean la publicación de Alex. El día de hoy se lanzó, de hecho, así que está fresca. Y también hay unas cuantas conclusiones que Alex no tuvo la oportunidad de mencionarles, pero que sería muy interesante que ustedes leyeran a su tiempo. También esto nos lleva al siguiente enfoque del evento de hoy.
con las revisiones, las VNRs, por sus siglas en inglés, como principal mecanismo de reporte para la Agenda 2030. Me interesa ver cómo las CSOs aseguran que sus voces y contribuciones se escuchan y cómo retroalimentan los VNRs. Además, los CSOs no solo contribuyen a la implementación de las ODS, sino que también hacen que los gobiernos rindan cuentas alrededor de sus compromisos y que monitoreen esos compromisos. Así que primero pasamos con Luis. Tú has ayudado a Sudáfrica en el desarrollo de un marco local indicador de las ODS y también trabajas con las CSOs para sensibilizarlas sobre su rol en el monitoreo del compromiso de los gobiernos alrededor de la ODS 16. ¿Sabes tú cómo las CSOs pueden involucrarse más en este papel? Hola, gracias, Will. Ahora, antes de responder la pregunta, quiero decirles que les he incluido información en el chat alrededor de la primera pregunta, porque no tuve tiempo de hablar sobre ella, sobre cómo criminalizar la pobreza en Sudáfrica está poniendo la ODS 16 en peligro, pero bueno, lo que me preguntas ahora es increíble porque nos damos cuenta que la seguridad y es una prioridad para el cumplimiento de la ODS 16. Técnicamente nosotros le dábamos apoyo técnico al PNUD alrededor de un proyecto piloto sobre este proyecto se desarrolló bajo el marco de que ya que hay una expansión bastante grande en el país, entonces queríamos ver cómo es que las ODS serán entendidas y monitoreadas en los distintos sectores de seguridad acá y para asegurarnos que las comunidades tuvieran un chance de participar en la medición de estos objetivos. Este trabajo involucra un involucramiento directo con la sociedad civil, no solo a nivel comunitario, y les voy a contar qué hicimos en ese caso, pero también a nivel estatal. Entonces, directamente trabajamos con Statistics South Africa. Es la fuerza de trabajo gubernamental a cargo de supervisar los reportes de Sudáfrica y si se llega a los metas o no. Hablamos con ellos sobre el desarrollo de indicadores nacionales para poder medir progreso de forma igual en distintas organizaciones, para asegurarnos que lo que se medía y se reportaba en relación a la ODS 16 de hecho reflejara las necesidades y prioridades de las comunidades y no solo los indicadores genéricos que se hacían. Otra cosa que queríamos nosotros es que las mediciones de las metas fueran relevantes para las comunidades alrededor de la paz, la justicia y la inclusión. Y como ya habíamos hablado sobre el tema de rendición de cuentas, sabíamos que Sudáfrica iba a reportar esto de forma internacional y queríamos ver que hubiera una buena medición y que fuera un punto de presión político para que hubiera una reforma local alrededor de la justicia y la seguridad. Trabajamos directamente con la comunidad, entonces desarrollamos una herramienta de encuesta alrededor o la ODS 16 para las comunidades para que ellos pudieran activamente participar en el monitoreo de la misma, la cual está disponible en nuestro sitio web. Entonces lo vimos en dos distintas formas. Es importante obtener el monitoreo de la comunidad, pero también que la sociedad civil juegue su papel para asegurarse de que el Estado rinda cuentas sobre lo que está monitoreando. No es relevante solo en relación a su reportaje internacional, sino alrededor del cambio que nosotros queremos medir y ver in situ. Gracias, Luis. Sí, ese es un muy buen ejemplo de cómo trabajar tanto con, ¿sabes?, con los gobiernos para mejorar y reportar de una forma más convincente o integral, pero también en cómo mantener el papel como de vigilante para poder vigilar que ellos rindan cuentas tanto dentro del sistema como afuera de. Así que gracias por tus contribuciones. Ahora continúo con Danae. Como usted ya mencionó, su organización va a publicar un reporte de la sociedad civil sobre los esfuerzos de México. ¿Puede contarnos un poco más sobre el proceso de este reporte y qué lecciones aprendieron a través de esto? Lo cual le podría ayudar a otras CSO que podrían estar interesados en hacer su propio reporte. Muy bien, gracias, Will. Sí, entre los meses de mayo y junio de este año
realizamos una evaluación alternativa sobre el estado en el que se encuentra la implementación de los ODS 13, Acción por el Clima en México, a través de entrevistas, encuestas electrónicas con actores clave de sociedad civil, academia y el sector privado para conocer cuáles eran sus perspectivas y recomendaciones sobre el tema. Entre los hallazgos destaca que las personas entrevistadas y encuestadas consideran que la agenda climática tiene actualmente poca prioridad para el gobierno en turno, que se cuenta con leyes, pero no con los elementos que garanticen su implementación, que existe una especie de negacionismo sobre la gravedad de la crisis climática, y también que algunas de las políticas y programas actuales contravienen en la implementación del ODS 13. Como lecciones aprendidas, resaltamos que el diálogo es fundamental para dimensionar el análisis. Avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 requiere de la participación de todas y todos. El diálogo nos acerca y nos permite comprender dónde estamos y cómo podemos llegar de manera colectiva al cumplimiento de los ODS. ¿Qué recomendamos para otras OSCs? Bueno, lo primero es que lo intenten. Es nuestro primer informe alternativo. eh, y a ver, ustedes nos dirán qué tal salió, porque ya va a salir el reporte. Otro tema importante es la representatividad. En la medida que tengan tiempo y recursos disponibles, incluir la mayor cantidad de voces posibles al proceso con una perspectiva multisectorial y con enfoque de género. También es necesario construir de la mano con otras organizaciones para no duplicar esfuerzos y no generar competencia. Por ejemplo, en México existe una organización que se llama Equipo Pueblo, que ya había redactado un informe Luz, no Sombra, Luz, sobre el avance del Estado mexicano en el cumplimiento de la Agenda 2030. Todos los ODS en general, nosotros solo nos enfocamos en uno, en el ODS 13. Y esto nos permitió conocer, acceder a otros saberes que ellas ya habían recolectado y construir sobre ello. Otro reto yo creo que es en el contexto actual de pandemia, la brecha digital como un obstáculo para considerar eh, las voces de otros territorios que no tienen acceso a medios digitales. Creo que eso es un reto. Y bueno, finalmente una recomendación es trabajar de manera colaborativa y en equipo, porque así se puede llegar más lejos. Gracias. Thanks, Danny. Gracias, Danae. Pienso que usted hizo un buen punto. Simplemente hay que intentarlo, ¿no? Hay que hacer el mejor intento. Pienso que todos aprendemos de este proceso. Y ese es un muy buen punto que usted hizo. Es simple, pero es cierto. Simplemente háganlo, inténtenlo. Hay muchos recursos ahí afuera, hay muchas organizaciones que trabajan en esto. Así que como usted mencionó, quizás asóciense con organizaciones similares a su país o aprendan de las experiencias de otros. De eso funciona este evento también, ¿verdad? Para que aprendamos el uno del otro. Y siempre hay muy buenos reportes que los de otras OCS pueden tomar y hay muchos de estos reportes que han sido referenciados en el chat, así que pueden leerlos. Ahora me doy cuenta que se nos acabó el tiempo, pero podemos extenderlo un poco, ¿sí? Así que vamos a extendernos unos 15 minutos más, quizás. Por lo tanto, les pido su paciencia, pero entiendo si tienen que irse, sin embargo. Les recuerdo a todos los participantes que por favor escriban sus preguntas en la sección Q&A o preguntas y respuestas. Veo que ya hay 3 preguntas ahí, pero por favor escriban más. O si no, denle un me gusta a las preguntas que ya están ahí para que podamos asegurarnos que su pregunta sea respondida primero. Entonces, ahora vamos con Teresita de nuevo antes de pasar con las preguntas y respuestas. Cuéntenos.
¿Cómo es que las OCS pueden monitorear de forma más efectiva a sus gobiernos hacia sus compromisos, particularmente cuando el ambiente político quizás no sea tan receptivo a estos compromisos o a estas reformas? Me preguntaba qué piensa usted al respecto. Sí, Will. De nuevo, esta es una pregunta bien difícil de responder considerando nuestro ambiente político inhospitable actual, pero sí podríamos hablar sobre qué es lo que la sociedad civil de las Filipinas ha podido hacer en el pasado. Primero, por ejemplo, se ocupa un cambio de perspectiva de una que es adversarial, especialmente debido a nuestra experiencia, hacia una que reconozca la reforma del sector seguridad como una arena de involucramiento en el apoyo de transiciones democráticas. Hay que mudarnos de simplemente una contestación automática a un diálogo en el cual entendamos más los puntos de las contrapartes. También agruparnos para aprender un poco más sobre la historial del sector seguridad y su gobernanza en el país. También unirnos con otros cuerpos de monitoreo democrático, incluyendo la academia y los gobiernos locales, y también con oficiales retirados que puedan contribuir información y que puedan contribuir su apalancamiento también. También crear algunos acuerdos con la sociedad civil alrededor de situaciones de confianza y organizar misiones de paz entre contrapartes a donde todos se confíen y puedan ayudar a proveer con un ambiente que ayude a las negociaciones de paz en lugares de conflicto. También para encontrar, se debería encontrar formas de unirse con academias militares o con escuelas militares que pueden asociarse con uno y ofrecer una plataforma también. También hay otros cuerpos de supervisión que pueden dársele un poco más de poder en vez de simplemente un poder ceremonial, ¿no? Yo pienso que eventualmente se puede encontrar una audiencia receptiva aún dentro del sector seguridad. Ahora, ante un espacio tan restrictivo, la sociedad civil necesita seguir siendo vigilante, desarrollar asociados y plataformas para compartir datos fiables, para poder rendir cuentas de forma más efectiva y para poder hacerlo a la brevedad posible. Muchas gracias, Teresita, por esa respuesta. Sí, yo sé que podría ser todo un desafío dentro de algunas situaciones políticas como la de su país, pero me alegra ver que a pesar de eso están intentando hacer lo mejor que puedan. Ahora tenemos unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Veo que hay 3 preguntas en el chat, pero primero pasemos con el embajador Carrasco para que haga la primera pregunta. Le pido a Danae, a Luis y a los que vayan a responder la pregunta durante su intervención para poder facilitar un poco más un ambiente de discusión, ¿no? Así que, embajador Carrasco, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a hacer un comentario y después hacer la pregunta. El comentario es, yo ya tengo varios años a través de distintas facetas de mi vida, tanto profesional como política. Uno de los principales puntos que me interesaba era la creación de un partido político en mi país, que, permítanme, que logró participar o que lograra participar con la sociedad. Pues cuando estábamos creando este partido político, nosotros decidimos que queríamos candidatos dentro de los grupos de la sociedad civil. Yo fui elegido como uno de los candidatos y otro candidato ahora es el vicepresidente de Costa Rica. Entonces hay políticos en nuestro país que vienen de la sociedad civil y de esta forma se nos hace entender la responsabilidad que tenemos nosotros, la responsabilidad que teníamos nosotros políticos alrededor de la protección de la sociedad civil en nuestro país. Ahora, la pregunta.
con algo que creo que no conocemos, la de participación y, y es la forma como rendir cuentas y cómo recibir esas cuentas. Estoy como poderdante, como apoderado más bien de un de volver a darles cuenta de mi función como diputado en aquella cómo habría de dar yo esas cuentas y cuáles son las rendición de cuentas. Desarrollar una metodología para ello. So, Luis or Ging or Danae, would you like to Bueno, take? Luis, Teresita, Danae, no sé, ¿alguien quiere responder esto primero? Would Ging? Yeah, maybe I can start because Sí, quizás yo puedo comenzar. Pues ese mismo fenómeno sucede en las Filipinas. Hemos pasado de la sociedad civil hacia el gobierno, no necesariamente a través de procesos electorales como el del embajador, pero quizás por nombramiento. Por lo tanto, es importante que nuestra rendición de cuentas sea hecha con nuestros constituyentes, a tal punto en el que la sociedad civil pueda decir que sí, la rendición de cuentas es correcta. Pues las organizaciones de la sociedad civil acá son las que organizan plataformas. En realidad se ha convertido en una tradición que de forma anual mínimo lo invitan a uno, si uno es parte del gobierno, a congresos nacionales que se sostienen de cooperativas o de ONGs de desarrollo o la Conferencia Nacional de Paz, ¿no? Para poder dar su reporte de cómo ven las cosas y para poder en realidad ser sometidos a preguntas por parte de ellos. Pienso que otra cosa que nosotros intentamos hacer es dar reportes de forma más regular, ¿no? Al transformar algunos de estos datos en infográficos. Esto después los publicaríamos en periódicos o los subiríamos a Facebook o a otras plataformas sociales para evidenciar todavía más nuestra labor. También otra práctica nuestra es que cada vez que vamos a alguna provincia o alguna área, yo siempre le daría una tarde o una noche mía para una reunión con otros colegas de la sociedad civil. Les digo, estoy disponible en tal fecha. Comamos, cenemos y ahí les puedo hablar de varias cosas que quizás no he hablado públicamente, pero sí podemos tener un diálogo sobre lo que estoy haciendo. Esta es una pregunta muy importante la que usted hace, embajador, y sí es un desafío. Cuando la sociedad civil entra al gobierno, hay que rendir cuentas y hay que establecer una forma de hacerlo, sí. Thanks, Ging. Luis or Danae, Gracias. Luis o Danae, ¿quieren responder? Si no, tenemos otras 7 preguntas y también puedo responder algunas preguntas de la audiencia. Ahora voy a ver cuáles son las que han obtenido más likes. Bueno, voy a poner 3 preguntas, voy a hacer 3 preguntas them as you al aire y después ustedes tendrán la oportunidad de responder. as we see in La many primera pregunta es, democratic backlash. en varios países nosotros vemos que hay una respuesta negativa en la democracia. ¿Cómo podemos fortalecer la resiliencia de las OSCs para seguir siendo vigilantes? Las preguntas están escritas en inglés en la pestaña de preguntas y respuestas si desean. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las últimas estrategias o las estrategias más recientes para la sociedad civil en la contribución a los procesos de paz? Y la tercera pregunta sería, ¿cómo es que la pandemia del COVID-19 ha afectado la habilidad que tienen las OSCs para pedirle al gobierno y al sector seguridad que rindan cuentas? Bueno,
Yo quiero comenzar respondiendo la última pregunta sobre la pandemia. Definitivamente en las Filipinas tenemos una respuesta negativa antidemocrática en realidad, a donde el COVID-19 les ha de hecho ayudado a unas partes a tomar un enfoque más militarista en realidad y un exceso de fuerza, por así llamarlo. También hay acciones que se han tomado para cerrar una de las cadenas televisivas más grandes, que es la que reportaba al respecto. La capacidad de la sociedad civil de hacer protestas al respecto también está muy restringida debido a las restricciones físicas. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos utilizado las plataformas de medios sociales a más no dar. em, para poder responderle a la población y para poder exigir la rendición de cuentas. También comenzamos a hacer reuniones, las cuales llamamos ayuntamiento nosotros a través de las redes sociales, y también hacemos watch parties con otras contrapartes. En el caso de los lugares a donde la conectividad es difícil, entonces las personas se reúnen en pequeños grupos solo de 5 o 10 personas utilizando mascarillas, pero se tiene una discusión entre ellos cuando no hay conectividad digital disponible, ¿no? Pero sí, entonces nos mantenemos activos a través de las redes sociales, a través de nuestras plataformas virtuales y mantenemos la interacción comunitaria lo más que podemos. También hay otras cosas que hemos hecho a través de este periodo. Pienso que debido a la cuarentena y al hecho que estamos trabajando desde casa, podemos tener más tiempo para revisar documentos. Creo que podemos desarrollar un poco más de capacidad informativa a través de la OSCE y a través y en relación a la paz, entonces podemos hablar públicamente respecto de la implementación de ciertas leyes para exigir la rendición de cuentas de eso. Y Malawi, nuestra ciudad islámica, por ejemplo, ha tomado otras acciones a donde se le hace una interrogación, unas preguntas bastante evidentes socialmente al gobierno, preguntándole a dónde se fue el presupuesto, cómo fue asignado, y trabajan con ciertos de sus legisladores para hacer estas preguntas. Eso supongo. Thanks, King. Danae, do you have... Gracias, Teresita. Denai, ¿tiene usted algo que decir? Sí, sobre el trabajo sobre las OSCs, creo que el trabajo en red es fundamental. En México nosotros, por ejemplo, nos hemos aliado con otras organizaciones de sociedad civil, con organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, también con organizaciones de base para hacer llegar, por ejemplo, los ODS a los territorios, para no quedarnos solo en el nivel nacional y también bajar a lo subnacional. Y también es muy importante el trabajo con juventudes. Se ha trabajado el acuerdo de Escazú con juventudes para que conozcan cuáles son los derechos y también ellos puedan tener una plataforma de demanda y de conocimiento de esto para también luchar contra el cambio climático para las siguientes generaciones. Creo que eso es muy importante. Gracias. Thanks, Danae. And Louise, the last word goes to you. Gracias, Denai. Luis. Gracias, sí. Yo solo quería concurrir con las respuestas de las otras panelistas e iluminar dos cosas. Primero es que en términos del impacto del COVID y cómo esto ayuda o no ayuda al rendimiento de cuenta, lo que hemos visto nosotros a través del continente es la imposición de toques de queda y de cuarentena a través de estados de emergencia que limitan el acceso a estaciones policiales y a lugares de detención policial. Desde un punto de vista práctico y legal, hay dos cosas que han surgido de eso. Legalmente va a haber una respuesta regional africana a lo cual vemos como una limitante inaceptable al acceso y a la vigilancia de las fuerzas del sector seguridad bajo estados de emergencia y desastre.
Y eso va a suceder alrededor de final del año. Abajo de la resolución 449 de la Comisión Africana se desarrollan guías para la protección y promoción de derechos humanos bajo estados de emergencia como este. Y veremos protecciones más fuertes alrededor de espacios de la sociedad civil. Finalmente, solo quiero darles un ejemplo de Sudáfrica. Ante las restricciones de COVID, la sociedad civil tuvo que ser muy innovadora. Tuvimos que innovar. Nosotros hicimos la coalición C19, a donde 19 distintas colectivos de la sociedad civil de a través de todo el país se reunieron para hacer trabajo antirrepresión, trabajo de vigilancia, su apalancamiento con otras organizaciones de la sociedad de derechos humanos para establecer líneas de teléfono para hacer quejas, líneas para hacer quejas. En África, a través de esto, nosotros esperamos ver mejores protecciones legales para que la próxima vez que algo así sucede, la sociedad civil ya sepa cómo reunirse, cómo monitorear al sector seguridad y cómo reportarlo ampliamente a través del país para que pueda ser algo imperativo en cualquier desastre. Gracias, Luis. Pienso que es una buena nota en la cual podemos terminar. Hay muchos puntos rescatables que hemos hablado que podemos incorporar dentro de nuestras políticas y lecciones para poder aprender más de esto y hacer un mejor trabajo en el futuro. Pero bueno, eso concluye nuestra porción de preguntas y respuestas y nos lleva al final de nuestro evento del día. Me gustaría reiterar cómo este solo es uno en una gran serie de eventos en la que DCAF ha estado organizando durante este año y seguirá haciéndolo. Nuestro enfoque ahora es sobre las organizaciones de la sociedad civil. El año pasado fue sobre parlamentos y el siguiente año va a ser sobre constituciones independientes de monitoreo y supervisión. Así que mucho más por venir, ¿no? Si quieren seguir actualizados con estos eventos o les gustaría más información, revisen nuestro sitio web en dcaf.ch y también vamos a estar en contacto con ustedes en seguimiento de este evento con la grabación, ¿no? Y con la lista de los recursos que se compartió en el chat, la cual se les enviará a todos ustedes. Así que manténganse al tanto si quieren más información o si necesitan ponerse en contacto con cualquiera de los panelistas, los cuales con gusto podrían hablar un poco más sobre sus temas con ustedes. Finalmente, me gustaría agradecerle al embajador Carazo y a su personal, a Daniel Ceveda, por ayudar a posibilitar este evento, así como al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos por su apoyo y por sus otras actividades o su apoyo para otras actividades. También quiero agradecerle a mis colegas en DICAF, a Alex Leperrier y a Merle Jasper por el trabajo tras bastidores que han hecho en este evento y principalmente darle un gran agradecimiento a Danae, quien tomó tiempo de su agenda tan ocupada para poder participar en este evento. Asimismo, quiero agradecerle a nuestros colegas participantes. Finalmente, gracias a todos, en realidad, por quedarse por mucho más después de la hora final del evento. Espero que hayan podido tomar varios temas a rescatar y yo he tomado muchas notas, de hecho, importantes, de estas prácticas que nuestros expertos de las organizaciones civiles han compartido. Sin más a dar, gracias y que tengan un fabuloso resto de su día. Hasta luego.